Bueno, ahora con este frío que está haciendo, tenemos que protegernos un poquito de los vientos, de la lluvia y consumir algunos alimentos. Vamos a salir de dudas de qué cosa es lo que debemos de comer, cómo nos debemos de proteger y vamos a ir a buscar al doctor Alfredo, que es el vicepresidente de la Sociedad Peruana de Neumología, para que nos cuente un poquito qué hacer. Bueno, ahora nos encontramos con el doctor Alfredo. Él nos va a dar unas pautas de cómo protegernos en este frío invierno y las medidas de seguridad que tenemos que tener frente a la gripe o la influenza. Alfredo, muchísimas gracias. Cuéntame un poquito qué es lo que debe de hacer una persona de a pie mientras está de repente en lugares muy concurridos como el colegio o en los medios de transporte. Especialmente en esta época donde hay mucho más frío y donde tendemos a abrigarnos y a protegernos mucho más. Es muy fácil que en zonas como las que tú has dicho podamos adquirir enfermedades virales, dentro de ellas la gripe, el resfrío común y también algunos tipos de neumonías. Entonces, las recomendaciones son no tener todo el ambiente cerrado, permitir que haya ventilación, abrigarnos moderadamente. La sensación de frialdad que tenemos en las extremidades de nuestro cuerpo tienen una razón lógica porque nuestro organismo tiende a proteger los órganos centrales y calentarlos más. Mencionabas de algunas partes que se enfrían. Muchos solemos tener la sensación de frío porque nuestra nariz o nuestras manos se ponen bastante frías. ¿Qué es lo que sucede dentro de nuestro cuerpo para que se pongan frías esas zonas? En las zonas más distales de nuestro cuerpo, como son especialmente la punta de la nariz o los cartílagos de la oreja, normalmente tienen menos circulación, llega menos sangre que a otras partes de nuestro organismo y por lo tanto menos calor. Y esto, como estamos diseñados de una manera casi perfecta, tiene la razón de ser de que hay mayor circulación y hay mayor llegada de sangre a los órganos más vitales de nuestro cuerpo. Luego hay otra creencia, ¿no? De que en el invierno debemos de consumir más frutas, más cítricos. Se suele tomar más limón, de repente consumen limón puro, naranjas puras. Eso es bueno, pero ¿hasta qué punto? En realidad es bueno porque hay algunos nutrientes de los cuales disponemos en poca cantidad que han demostrado que son muy útiles, especialmente para algunas infecciones respiratorias como el resfrío común. Efectivamente, la vitamina C suele ser muy útil tanto como prevención como parte del tratamiento. Sin embargo, es difícil calcular las dosis que uno debe consumir cuando intenta comer una naranja o comer un limón. Hoy en día existen muchos preparados que nos traen las dosis adecuadas de requerimientos de vitamina C, que es un elemento muy importante para la reparación de nuestros epitelios, es decir, para la reparación de nuestros tejidos. Lo que sucede cuando tenemos un resfrío, cuando nos ataca un virus, nuestros tejidos tienen como una telita que se llama epitelio, que comienza a denudarse, a pelarse, ¿no? Y necesita repararse rápidamente. Esa reparación se ve favorecida por la vitamina C. Y no solo por la vitamina C, sino también ahora hay algunos micronutrientes como el zinc, por ejemplo, del cual no disponemos depósito en nuestro cuerpo, de tal manera que no lo podemos acumular y utilizarlo cuando lo necesitamos, que tiene que ver mucho con nuestro sistema defensivo. Mencionabas acerca del zinc y de la vitamina C. Hay complementos o suplementos que contienen estos dos elementos. La pregunta es, ¿cuándo consumirlos? Antes, si ya me dio la gripe, ¿lo puedo tomar? ¿Qué es lo más recomendable? Lo más recomendable evidentemente es consumirlo antes, pero no existe una contraindicación, es decir, no está mal si los podemos consumir durante. Eso es una cosa diferente a lo que sucede, por ejemplo, en las personas que hacen una neumonía. Durante la neumonía no pueden recibir fierro. Es diferente, el mecanismo que tiene el hierro en nuestro cuerpo es diferente al que tiene el zinc o el cobre. Entonces hay algunos que sí podemos consumir durante el proceso infeccioso y otros que no podemos consumir.
En el caso de zinc y vitamina C sí los podemos consumir, pero evidentemente es mucho mejor prevenir que usarlos durante el proceso que nos está afectando. Y ahora con esta gripe hay una población que es mucho más vulnerable, ¿no? De repente los niños, los mayores y algunas personas que tienen ciertas enfermedades crónicas. ¿Puedes contarnos un poquito? Sí, como para la mayoría de enfermedades de este tipo, quienes son más vulnerables a complicaciones y desgraciadamente incluso la muerte, son los pacientes mayores de 65 años y los niños menores de 5 años. Ellos son quienes tienen el riesgo más alto de complicaciones. Sin embargo, no son los únicos. Hay personas que tienen enfermedades crónicas como son asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En nuestro país las secuelas de tuberculosis constituyen un factor de riesgo. Los pacientes obesos, los pacientes diabéticos, los pacientes que tienen hipertensión arterial, los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica, son pacientes a quienes también pertenecen a este grupo de riesgo. Y hay un grupo también importante que a veces no cree que no está en riesgo, que son los pacientes fumadores. Toquemos entonces dos enfermedades puntuales que de repente son las más comunes. Primero con las personas diabéticas. ¿Cómo les afecta y cómo deberían de protegerse? Los pacientes diabéticos son pacientes que de por sí tienen disminuida su capacidad inmunológica. Hay dos tipos de inmunidad, una que se llama celular y otra humoral, que es una está mediada por células y otra por ciertas sustancias que produce nuestro organismo. En ellos esa capacidad está disminuida y ellos son muy proclives a infectarse, y además que cuando se infectan los procesos duran más, se resuelven menos rápido. Hay medicación que no se puede utilizar con ellos o que es difícil de utilizar porque descompensa sus niveles de glucosa y lo hace mucho más complicado, ¿no? Entonces, estos pacientes tienen indicación de medidas de protección, dentro de las que se incluyen, digamos, las generales y las específicas. Las generales, que hemos venido repitiendo hasta la saciedad, pero que son súper útiles, de no estornudar en la cara, de protegerse para toser, de tener ambientes bien ventilados, de lavarse las manos con frecuencia. Esas medidas son generales y son muy útiles. Las medidas de alimentación, más para un paciente diabético, de tener una dieta saludable, regular, que no permita que sus niveles de glucosa se disparen, con la protección de estos nutrientes que estamos hablando, y las medidas de vacunación, tanto para gripe como para neumonía. Hoy día los pacientes se pueden proteger para influenza y para el germen más común de neumonía, que es neumococo. Y en el caso de los hipertensos, de repente dicen, bueno, yo solamente es mi presión, no como mucha sal. ¿Cómo los afecta a ellos? En el caso de los hipertensos también, ellos están dentro de este grupo de factor de riesgo de pacientes con mayor propensión a desarrollar influenza con características de mayor gravedad. Las medidas son bastante similares para ellos. Bueno, y por último, te pido que les recomiendes a las personas que nos están viendo las precauciones que deben de tener. Hay ya varios consejos, pero nunca está de más volver a repetir estos consejos de cuando están con gripe. ¿Qué cosa les dirías a ellos? Okay. Cuando tienen una gripe, primero tienen que estar en su casita. O no deberían ir a trabajar o no deberían ir a la escuela, porque la posibilidad que contagien es alta. La segunda medida es no alarmarse, porque la gran mayoría de personas que tenemos nuestra inmunidad completa vamos a tolerar bien estos procesos gripales. Pero además hay que protegerse, y esa protección incluye vacunarse. No hay que tenerle miedo a la vacuna, las vacunas son bastante seguras hoy en día. Hay que tener una alimentación adecuada, hay que tratar de consumir algunos suplementos. No hay que tener miedo a consumir esos suplementos de manera en cápsulas o en pastillas, si es que no se puede disponer de ellos. Evidentemente, muchos alimentos tienen las sustancias y las vitaminas que necesitamos. Lavarse las manos, no automedicarse, que es un hecho muy común en nuestra población, muy común. Desafortunadamente muchas veces tomamos antibióticos y esto hace de que los médicos confundamos a veces los diagnósticos y que las enfermedades evolucionen de una manera diferente. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, entonces ya saben, el frío está fuerte, no se quiere ir todavía, pero ya tenemos la manera de cómo prevenir, protegernos para evitar, digamos, gripes mayores.